presentes, buenas tardes. Es un placer volver a este Festival de Arnedo a que te leo, ¿no? Una ciudad tan acogedora, a este parque tan hermoso. Así que gracias Ángel, gracias Teo y gracias a los que participáis en esta iniciativa de a que te leo, ¿no? Llevo muchos años bajando a Arnedo a leer poemas y a presentar a amigos que han estado aquí, pero esta vez vengo a pisar un territorio nuevo, ¿no? Porque vengo a leer una serie de prosas o de memorias y vengo acompañado pues del guitarrista de Rachel Los Zángalos, que es uno de los guitarristas más singulares, carismáticos de mi ciudad, que es Siti Lee. Gracias, Siti, por acompañarme. Gracias, muy amables. Vamos a leer fragmentos de un texto que se titula Rebobinando. Rebobinando es una historia que nace cuando me preguntan por qué me gustó el rock and roll. Y entonces, a raíz de esa pregunta, empecé a buscar, a ver qué es lo que pasó cuando yo tenía 16, 17, 18 años. España todavía estaba en la transición. ¿Y qué nos pasó a los jóvenes de esa época para que el rock and roll significase tanto en ese momento y siga significando tanto ahora, ¿no? Y entonces empecé llegué hasta donde pude yo solo, pero empecé a preguntar a mis compañeros de generación, a los chicos de ayer, ¿no? Y empecé a buscar, a ver qué pasó en Logroño, ¿no? Y esa búsqueda también me llevó a esta ciudad, a Arnedo. Hay un episodio que se desarrolla aquí en Arnedo, porque creo que para la música riojana Arnedo ha sido una ciudad importante, ¿no? Creo que aquí fue el primer grupo de La Rioja que salió en la tele, fue un grupo de Arnedo, fue Miopía. Y en los años 80 creo que los grupos que había aquí, pienso en los Miembros Activos o pienso en 530, ¿no? Creo que fueron importantes y creo que aportaron bastante, ¿no? Desde luego creo que los grupos de Arnedo han aportado al rock and roll de La Rioja mucho más que los grupos de Aro y mucho más que los grupos de Calahorra. Lo digo de verdad, ¿eh? O sea, no... ¿Qué pasa con Alfaro? Alfaro, bueno, ahí Alfaro también había alguien, pero vaya. Pero qué chorrando, estuvieron los 5:30, joder. Bueno, quiero advertir algo también, ¿no? Creo que esto está escrito por una persona que fue joven en los 80, que es impolíticamente correcto, que esto habla de rock and roll, con lo cual habla de drogas, pero habla poco de sexo, que si hay menores que le tapéis los oídos y que por favor no disparéis sobre el guitarrista, ¿vale? La guitarra eléctrica es el mejor invento del mundo. He can play the guitar just like a ring on the bell. Go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Go, Johnny, go, go! Johnny, be good. Nací en un hogar sin música, en el nido de una familia sin oído. Pero hoy mismo, lejana ya a la mitad del camino, la vida no tiene sentido si no cojo una guitarra y toco, aunque sea torpemente, los 3 acordes de una canción. No había música en mi casa, no había afinación. El cumpleaños feliz, interpretado por los míos, era un galimatías tonal. No teníamos oído, no, pero había interés. Las ganas de mi madre por salir del gris de la época, por abrir puertas, por hacer que por la vida corriera agua fresca. Eran aún los años 60 cuando mi madre compró un transistor. Con él entraron en casa las canciones. Era un aparato de baquelita, tenía un asa, una antena telescópica, un mapamundi en el dial y un dial que se movía girando una rueda y un agujero al que conectar un auricular que recuerdo color cerumen. Me veo con ella sobre las piernas, desplazando una raya roja y escuchando interferencias. Si me concentro,
Llego a escuchar las señales horarias que anuncian el parte, la sintonía de las radionovelas de Guillermo Sautier Casaseca, La hora del Ángelus, la canción del Colacao, el estribillo del Bar Bilbao, servicio restaurante, Bar Bilbao, servicio restaurante, Bar Bilbao, servicio restaurante. La vida llegaba sin prisa ni perspectiva, con su dosis de actividad y su sobredosis de tedio. El tiempo pasaba sin rumbo, como si no fuéramos a ningún sitio. La vida era más dura, sí, pero vivir era más fácil. A principios de los 70, mi madre, por sacarme de la campa y sus juegos de piedras y hogueras, o por apartarme de los libros, no leas tanto, chiquito, que se te van a volver los sesos agua, me repetía, me compró una guitarra. No tenía aún 12 años cuando me apuntaron a clases de Guitarras Fernández. Guitarras Fernández estaba en un extremo de la calle Mayor. Era un local pequeño con esa antigua modernidad decorativa de los años 70 y tenía 2 espacios. En la entrada había una exposición de guitarras españolas entre las que se había colado un bajo eléctrico y tras un pequeño mostrador se abría la zona de la clase, una salita con 10 o 15 sillas pegadas a la pared y orientadas hacia un taburete. En ese lugar central se sentaba la profesora. Todas aquellas tardes son ahora la misma. Templábamos la guitarra, aprendíamos un ritmo, un acorde, un arpegio y luego tocábamos canciones siguiendo los acordes que la profesora iba gritando, interrumpiendo la letra. Gritaba mi y todos con una sincronía deslavazada dábamos un mi. Gritaba sí y todos rasgábamos un sí, aunque no a todos nos sonara. Por lo general, cada cual elegía siempre la misma canción. Había un señor con un laúd que pedía clavelitos, una joven con flequillo lacio que pedía Tengo tu amor, otra joven con sonrisa angelical, Las botas, y un señor mayor, Jinetes por el cielo. Mucho me temo que la canción que yo pedía era Una lágrima de Peret. La música estaba en el aire. A veces se acercaba a mí como un pájaro a un árbol. A veces me acercaba a ella como un perro a una esquina. Pero esa música que flotaba no era mi música. Mi música no era Frank Sinatra, ni Fórmula Quinta, ni Peret. Supongo que mi música llegó de repente y me poseyó lentamente, que fue un choque y también fueron muchas caricias. Y voy a buscar el choque. Y quiero encontrar esas caricias, y rastreo sonidos, sentidos, huellas. Entonces me doy cuenta de que para escribir el relato de alguien que se ha hecho adulto escuchando rock and roll, rasgando acordes y escribiendo desgarros, necesitaré la presencia de algunos viejos amigos. Una tarde de invierno, sería el 73 o el 74, mi vecino Javier, con el que compartía juegos de campa y en las chiribitas, me hizo pasar a su casa para escuchar una cassette que había traído su hermano mayor. Me llevó a su dormitorio, una habitación oscura con 2 camas gemelas y un armario coronado por una lechuza disecada, e hizo que me sentara a su lado. En el otro lado de la cama puso el reproductor, metió la cinta, puso la tecla del play y apagó la lamparilla. Al principio no escuchaba nada. Luego el silencio comenzó a ensuciarse, hasta percibir un latido al que se le sumaron unos relojes, unas máquinas, unas voces, una persecución, una risa lunática. Me inquieté. Va a pasar algo, pensé. Pero no, de pronto el brillo de unos arpegios dibujó una melodía dulce y una voz en inglés me decía que respirase, que no tuviera miedo de sentir. Después Javi avanzó la cinta hasta el final y le dio la vuelta. Sonó entonces una caja registradora, unas notas pesadas y una voz cabreada que hablaba del dinero y de que se iba a comprar un equipo de fútbol. Salí de la habitación aturdido, como si hubiera hecho algo malo, y aliviado, como si hubiera descubierto algo mejor. No sé, tal vez entré en la música por los efectos especiales. Un día antes de la muerte de mi padre, yo aún no había
había salido de los 14, llegó a casa un magnetófono junto con mis dos primeras cintas de cassette. Un grandes éxitos de Carlos Santana, porque ahí estaba la tórrida canción de Samba pa' ti, y Abbey Road de los Beatles. Estrenaba el primer curso del Bachillerato Unificado Polivalente, 1975. La vida me enseñaba los dientes y sentía los arañazos de la pubertad. De lunes a viernes, en mi habitación, junto a los libros y a las tareas escolares, la música estaba a mi lado. Me acariciaba, me levantaba, me revivía. Y las guitarras me hablaban al corazón en un idioma nuevo, en un idioma propio. No sé qué me decían, pero estaban junto a mí y eso me hacía sentir bien. Entonces me di cuenta de que nunca estaría solo mientras en mi cuarto sonase una canción. He gone all fact up, he got going slowly, he got joy to apple, he got holy roller, he got handed down to his sleeve. Got to be a joker, this so out of place, come together right now. Oh, man. La música es una construcción mental, no existe físicamente y pasa lo mismo con los recuerdos. La música duerme en una guitarra, aguarda en una partitura, late en una garganta, se agazapa en un vinilo, pero es abstracta, no tiene forma, aunque nos divirtamos embotellándola en géneros y sirviéndola en vasos de estilos. Por eso siento al buscarla ahora que se me escapa de las manos. Para poder seguir con mi historia necesito imágenes concretas, aunque sean recuerdos desvaídos, y por eso me vendría bien echar una mano del mapa de un Logroño antiguo y salir en busca de los lugares donde encontré la música. Había en la ciudad algunos lugares en los que el rock and roll se hacía objeto de deseo. Estaba Simeón, donde te grababan cintas vírgenes con discos que tenían en venta. Estaban las tiendas de electrodomésticos como Prieto o Radioluz, que vendían cassettes y LPs. Estaban las tiendas de ropa, como Topac, y estaban las tiendas de instrumentos. La memoria me acerca a dos: Casa Herbiti, muy clásicos, muy profesionales, muy secos, y Discolandia, donde compré cuadernos pautados y cuerdas, y ahora me veo comprando mi primera púa, una Gibson negra y blanda. Pero tal vez la tienda de Logroño que ha dejado la huella más singular en los chicos de ayer, hablo de las primeras generaciones de GB, sea Simago. Y lo ha hecho no por su oferta musical, ni porque hubiese un más que interesante cajón de LPs de saldo, sino porque durante un tiempo los discos estuvieron colocados junto a la puerta de salida. Para muchos chicos de ayer de mi generación, Simago siempre fue Simango. Because we get around. They say do it all for good. Well, I die before I get old. Sin embargo, la boutique de la música rock de Logroño se llamaba Disco Club. Disco Club era un local pequeño y tenía una pared entera llena de cajones con discos y otra media pared con casetes y cartuchos. No tenía un escaparate especial, así que los fines de semana repartía por el suelo enmoquetado los últimos LP recibidos. Y todos los domingos, como una variante del acecho de la paloma que inútilmente practicábamos por las calles del Tontódromo, nos acercábamos hasta el escaparate y contemplábamos embelesados el suelo alfombrado con carátulas de discos. Why don't you all fade away? No time day what we'll say. I'm tired of calls, a big sensation. Just talking about my generation. It's my generation, baby. Ahora me recuerdo entrando en el local con Nano y con el Negro. Husmeamos los cajones y damos con el último LP de Pink Floyd. Lo cojo con firmeza, como si estuviera decidido a desembolsar los casi 100 duros que marca la pequeña pegatina plateada. Me dirijo al mostrador, que está al fondo,
donde hay una mujer morena o una mujer rubia, no lo sé, a la que le digo asintiendo con la cabeza que quiero escuchar la canción Guachi Guajira. La mujer rubia o la mujer morena, no sé, sonríe y menea también la cabeza y dice que no sabe qué canción es. Y yo le digo, coño, la segunda de la cara B. La mujer rubia o la mujer morena se monda de risa. Me dirijo hacia un lado donde hay una especie de gran secador de pelo y me coloco los auriculares. Son enormes. Me aprietan la cabeza y me aíslan los oídos. Perdón, las orejas. Es la primera vez que escucho música así. Escucho un ligero golpe y luego el ruido del roce de la aguja cerámica sobre los surcos y el dial de una radio, al que le sigue una orquesta sinfónica. Y luego el arpegio de una lejana guitarra acústica. Y después una guitarra que se impone con una presencia que me cruza el cuerpo. Me vuelvo hacia mis amigos y les digo que me flipa cómo suena. Pero como no escucho, no controlo el volumen de mi voz y estoy gritando. Nano y el negro salen huyendo de Disco Club y yo detrás ardiendo de vergüenza. La voz de David Gilmour se balancea al final del cable. Así que sabes distinguir el cielo del infierno. So you think you can tell heaven from hell, the blue skies from band. Can you tell it the feel from my coastal land? A smile from a veil. Do you think you can tell? Sonrío al escribirlo. No crecí solo. A los 15 años era un náufrago, como tantos chavales de mi generación, de mi clase, de mi edad. O igual no. Igual solo nos sentíamos así los que habíamos sufrido una pérdida, sentido una fractura, notado una picadura, la del amor, la de la belleza, la de la muerte. Un día de 1976, al salir de clase, me fijé en un compañero de pelo rizado y gafas de miope que llevaba en su carpeta una pegatina con unas pirámides dibujadas. En la utopía del rock sinfónico en la que me movía, no me costó reconocerlas. Venían del disco Dark Side of the Moon. Solo por eso me acerqué a él. Empezamos a hablar de música. Fue sencillo. El rock nos brindó la excusa para hacernos amigos. Mi amigo se llamaba Ernesto, pero no será este el momento de hablar de él. El rock se iba apoderando de nuestras neuronas y empujaba en nuestra realidad. Por eso buscábamos en la ciudad gris y provinciana los lugares donde encontrarnos a gusto. Habíamos dicho adiós a las campas del extrarradio para pasar los fines de semana entre la Hoja y el Toki Gozo, una sala de futbolines que habían abierto en el Tontódromo. Ni en un lugar ni en otro faltaba el rock. En la Hoja escuchábamos la música que utilizaba un mando para sus obras de teatro. Tangerine Dream, Michael Field, Rick Wakeman. En la Sinfonola del Toki hacíamos sonar las canciones de David Bowie, de Slade, de T-Rex. Y entre un sitio y otro nos apalancábamos sobre los coches aparcados, fumábamos todos del mismo cigarrillo, lanzábamos lapos blancos y mirábamos pasar a las chicas de uniforme. En la OGE di mi primera conferencia de rock and roll. En el Toki empecé a vencer mi vergüenza. Para poner una canción en la Sinfonola había que atravesar a una cuadrilla de agustinas que no se levantaban si no les prometías pinchar a Cat Stevens o a Simon y Garfunkel. De la OGE salimos todos con el cerebro comido y un tocadiscos de maleta que robamos. Del Toki salimos con un cigarrillo en los labios y la entrepierna en llamas. Y en un lugar y en otro, el rock nos iba iluminando ya con sus canciones. See you play a guitar, jamming
no sería el veneno que fue. Lo conocí en La Hoja y cuando abandonamos aquel hogar encontramos en su casa un hogar mejor. La casa del negro era un lugar sin padres y se convirtió en nuestro refugio. Era un piso pequeño y sombrío. Tenía una gran cocina donde a veces hacíamos espiritismo y con frecuencia merendábamos crema de cacahuete. Tenía un aseo, 2 dormitorios de los que apenas supimos sacar provecho y un pequeño cuarto de estar. Allí, entre un sofá, un butacón de Sky, una lámpara de pie con un foco azul que robamos de un portal, el negro colocó un bafle descomunal, un amplificador de 100 vatios y un giradiscos Vetor. En esa habitación nos alimentábamos básicamente de rock sinfónico, Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer, hasta que un fin de semana el negro trajo de Pamplona 3 discos que nos abrieron el sentido a un horizonte nuevo. El blues, el rock sureño y el country rock. Esos discos eran Everybody Knows This Is Nowhere de Neil Young, Al Fillmore East de los Allman Brothers y Laila de Eric Clapton. Con esos LPs entraron en nuestras vidas el sonido auténtico, las guitarras adultas y la música americana. Esas canciones nos traían la libertad, la emoción y un quejido de amor. Esas canciones fueron y son aún hoy mi refugio. Layla, got me on my knees, Layla. Oh, help me please, Layla. Darling, won't you please my worry mind? De algún modo, el negro acabó por aniquilar al adolescente musical que aún se resistía en mi interior. Ese exterminio se podía resumir con un gesto. El negro vendió la Bultaco Serpa y se compró un Fender Jazz Bass. Había tomado una decisión vital, iba a ser músico. El negro me hizo darme cuenta de la carga emotiva que alberga la música, que te eleva y te hunde, que te ilumina y te oscurece, que te llena las horas de colores y de colores el oído. El negro me dio a probar las dexedrinas y el LSD. Con el negro abrimos las puertas de la percepción y nos salimos del camino. Poco después, cuando él se apartó de nosotros, nos dimos cuenta de que el camino lo teníamos que encontrar nosotros mismos, cada uno el suyo, porque él encontró su camino en las palabras de Guru Maharaji. My sweet Lord, oh my Lord, I really wanna see you, I really wanna hear you, I really wanna feel you for the first time in my life. Este camino hacia los orígenes tiene que detenerse como si fueran hoteles de una noche en los conciertos. Los recuerdos que guardo del rock en vivo son fotos movidas dentro de una maleta, visiones donde los detalles son borrosos. Mi memoria rebota una y otra vez con la idea de que mi iniciación en los conciertos tuvo lugar en un festival que organizaron en los despachos del partido de la Falange, del movimiento, donde viejos falangistas e hijos de papá trabajaban para que todo siguiera atado y bien atado. Era octubre de 1976. El evento estaba dentro de una movida que tenía el nombre de Rioja llamada Joven y consistía en una serie de debates, jornadas y sesiones de Cineforum, así como en un concierto de folk y otro que se anunciaba como 7 horas de rock. Una de las fotos me muestra los grupos del cartel: Tilbury, Triana, Granada, Eduardo Bort, Attila y Black Island. En otra estampa estoy sentado con mis amigos en el suelo del frontón Adarraga. Hay unos bocatas envueltos en papel de periódico, frutas, piezas de fruta y cajas con zumo o leche. Otra muestra un escenario abigarrado de amplificadores, teclados, baterías, guitarras, micrófonos, cables. En otra estampa, los 3 hippies de Tilbury comienzan a cantar como Crosby, Stills, Nash. Veo vagamente a Triana, feos, oscuros, con un quejido que me hace daño. En la entrada de la Adarraga hay bronca. Alguien que conozco bien se cuela con entradas falsas. Regreso, por si acaso, atraído por el sonido hipnótico de la Gibson Recording en las manos de Eduardo Bort. Hay una foto que se mueve. Entre el público sedente, el limpiacristales, melena afro y bigote de bandolero baila de pie meneando las caderas. Ahora está Attila en el escenario.
El guitarrista ataca con su Gibson Les Paul blanca los amplificadores. Tira todo, se cae al suelo, se retuerce, nos asustamos. Algunos dicen que le ha dado un ataque de epilepsia, otro que se ha vuelto loco. Y un tercero que es cosa de la droga. No puedo entender la música sin mis amigos. Supongo que todos éramos lo mismo, náufragos si mirábamos hacia adentro e islas cuando nos mirábamos unos a otros. Islas que la música acercaba y convertía en archipiélagos. Llevaba años en la misma clase que JR, pero apenas me había acercado a él. Era uno de esos chavales invisibles. Hablaba poco y no se significaba nunca. Salvo en el recreo, que en vez de salir al patio a jugar a rugby básquet como todos los demás, se quedaba fumando en los váteres. En noviembre del 76 nos tocó organizar las fiestas del colegio y me apunté con Ernesto a la megafonía, que consistía básicamente en soltar paridas a micro abierto. J se sumó con la idea de pinchar canciones y se presentó en la galería con su colección de LPs de grupos de rock británicos: Los Animals, Status Quo, Rolling Stones, Kings, Yardbirds, Trogs. Muchos querían poner canciones moñas, Jesucristo Superstar, Fórmula Quinta, Juan Bau, pero finalmente era J quien imponía su carácter femenino y su técnica. Tenía todas las canciones marcadas con una L o una R según fueran lentas o rápidas. No sé si alguien en el patio hacía caso de la música que sonaba por las bocinas, pero en la galería disfrutábamos como locos bailando Satisfaction, Lola o Wild Thing. A J, porque además ese chaval callado, algo pálido, de risa difícil y contagioso, que custodiaba un tesoro de rock inglés, era un náufrago como Ernesto, como el negro, como Nano, como yo. Nos acercamos gracias al rock y crecimos juntos al amor de las canciones. Le debo a los Rolling Stones y también a Patti Smith. Le debo las canciones para encender un cigarro. Le debo la sonrisa ciega de muchas tardes de invierno. Le debo los fiorinales con codeína y los optalidones. ¿Te podré pagar con estas palabras, viejo amigo? Wow, thing, you make my heart sing. You make everything move. Wow, thing. Cuando palmó el Caimán, el rock and roll sonaba en algunos pubs de la ciudad, y entre todos ellos, el garito que nos abrió las puertas de la percepción fue el Merlín. El Merlín estaba en el 51 de la entonces General Mola, hoy Portales. Cuando pasaba delante de su escaparate ni miraba, allí estaba Novedades José Luis, una tienda de ropa para caballeros. Pero un día, tal vez un otoño del 77, advertí que detrás de unas cortinas de macramé, los maniquíes habían cobrado vida y bebían junto a unos veladores. La curiosidad me empujó al interior. Colgada de una peana había una jaula con una radio dentro. Había que estar al loro. Vuelvo a entrar al Merlín mientras escribo, rebasando el escaparate con sus cortinas, sus veladores, el transistor y un techo cubierto de hojas de platanero. Me doy con la puerta de una vivienda y a su izquierda por un pasillo que se abre hacia el fondo y del que viene un olor dulce que envuelve el contundente y ya reconocible sonido del rock. Sigo la música. Tras pasar un pequeño rellano donde hay una mesa con unas sillas y un tablón de anuncios, se llega a la barra. El mostrador es de madera. A la altura de las piernas, los taburetes dejan ver un cinturón marrón con una villa de color metal hecha de cerámica. Al final del botellero, en un rincón, está el equipo de música y un mueble cargado de discos.
Junto al giradiscos se muestra la portada del disco que suena, The Doors. Tras un arco con cortinas de macramé se abre una salita. Hay dos enormes bafles en las esquinas, unas mesitas bajas, un banco corrido y unos cubos. Envuelta en una neblina blancuzca, meneando la cabeza con los ojos chiquititos, está apalancada la vasca del underground. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end, your lover prince. The end of everything. This is. No sé las horas que metimos en el Merlín. Íbamos cuando teníamos algo de pasta para pagarnos un botellín y pasar allí la tarde. Notábamos algo especial, algo que no se puede explicar con la suma de los elementos, los camareros, la decoración, la peña, la música, el ambiente, ese humo blanco, ese olor aceitoso, esa música embriagadora. Conectábamos, sintonizábamos, pasábamos de todo. Buen rollito. Supongo que sería exagerado decir que íbamos a comulgar rock and roll junto a hippies, maquis, pasotas, rockeros, colgados y camellos, pero sí que recuerdo una cierta complicidad. En el Logroño de aquellos años, ir por el Merlín, como dejarse crecer el pelo, llevar un disco bajo el brazo o vaqueros desgastados, se había convertido en una seña de identidad, una pegatina con la que cada uno de nosotros gritaba a las almas rancias de la ciudad provinciana: yo paso. My only friend. La galería de tipos del Merlín era singular. Estaba el Tronco, el Capitán Veneno, Quique el Legionario, Julito Cocteleras, Pancho o aquella que fue la princesa de Sabina. Es posible que estos nombres solo dibujen una mueca de asombro o de nostalgia ya en algunos. Pero hay, en esa galería de tipos difusos e inolvidables, un personaje insospechado, todavía presente en el ecosistema político español, que fue visto en el Merlín. O por lo menos eso me jura un superviviente, que me mira a los ojos, me confiesa que entonces siempre estaba muy colocado y me jura y perjura que vio en la barra del Merlín a José María Aznar. Iba siempre con otro tipo. Al principio pensé que era una pareja de estupas o de la Brigada Social, pero por esos días vi su cara en el Telenorte y la reconocí. Suena a chiste, un chiste sin gracia, pero es verosímil. Ana Botella había sido destinada en la delegación del gobierno de Logroño y, como en Logroño se sabe, Aznar empezó allí su carrera política. El otro tipo era Miguel Blesa. Father, yes son, I want to kill you. Mother, I want to... Ahora, el Merlín es más que un paraíso perdido, una isla en la memoria. Y en esa isla somos, por momentos náufragos, que no esperamos ningún barco. Pero no nos importa. En el tiempo del Merlín descubrimos que la música era un veneno y era un amigo, y elegimos vivir con ella. Jim Morrison cantaba Solo para mí. Domingo, 26 de febrero. Voy en el 600 de Nano a la discoteca Sendero de Arnedo. Toca Coz. Como dice el cartel amarillo que arrancamos de la calle Laurel, ya no es necesario ir a Madrid para enrollarte con buen rock. Y nosotros éramos enrollados. Entramos con timidez en la sala. Tal vez sea la primera vez que estoy en una discoteca. Hay un pasillo central y sillas a los lados. Le digo a Nano que nos sentemos en la segunda fila. El equipo de amplificación son unas enormes cajas de altavoces JBL. Me dice Nano que nos sentemos enfrente de ellas. El escenario es pequeño. No recuerdo si actúa el extraordinario grupo arnedano Pléyades de telonero. Sale Coz. Bajo, batería, guitarra, rock sin roll. El solista lleva una melena esférica, un chaleco de piel de borrego y una Gibson Explorer conectada a un Marshall grande como una puerta. La batería es enorme, llena de timbales y platos. El bajo es un PB. El volumen es brutal. También el concierto.
Regresamos a Logroño. Tiritamos de frío en el 600. No hablamos o no nos oímos. 3 días más tarde estoy con Nano y le digo que me siguen zumbando los oídos. Nano me tranquiliza. Yo he ido al médico y me ha dicho que era lo normal. Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. La más cursia, la tía más legal. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. El rock me devoraba por dentro, pero se notaba también por fuera. Fotos recortadas de grupos y solistas, reproducciones de carátulas de discos y siluetas de modelos de guitarra cubrían los libros del BUP y las paredes de mi habitación. El rock estaba en el aire, en el espacio. Era mi aire y mi espacio, y las canciones daban sustancia a mi tiempo. Subí del trastero la guitarra de Guitarras Fernández, y la dejé en la habitación. Tenía la muñeca del cartón, pero no había olvidado los acordes. Con un mi, sol, la era suficiente. Cambié el viejo cassette por una pletina, un amplificador y un par de baffles. Dejé de comprar el Solo Moto y me pasé al Popular 1. Se percibía que algo estaba cambiando. El dictador estaba enterrado, aunque no su hedor ni sus lobos. A las tiendas llegaban discos y libros prohibidos. Había manifestaciones, cargas policiales y atentados terroristas. Algunos amigos que apretamos las filas en la OGE, nos pusimos la camisa vieja, dejamos que el pelo siguiera creciendo, merodeamos el patio de la CNT y encontramos nuestra actitud política: dar la espalda al sol y meternos el puño en el bolsillo. Lo diría como lo leí en una pintada que hizo el Frente de Liberación del Porro Oprimido en la pared de las adoratrices: parad el mundo que me apeo. Smoke on the water, fire in the sky. Smoke on the water. La familia de Carazo tenía un despacho en unas oficinas en el Espolón. El lugar recuerda a uno de esos despachos de detective privado de las películas de Bogart, y es tan pequeño que resulta difícil que se escape un detalle. Frente a la puerta hay una mesa con un par de sillas y una butaca. Detrás una estantería con repertorios de Aranzadi. A un lado hay una ventana que da un patio ciego y un radiador. Entre la estantería y el radiador se asoma el tocadiscos que robamos en la OGE. Carazo llama a este sitio la OFI. Ninguno sabemos qué asuntos se despachan aquí. Nadie recordará tampoco que aquí fue donde me pillé mi primer colocón. Ocurrió en San Mateo. Alguien se había hecho con un talego de costo en el Tívoli y propuso ir a la OFI a probarlo. Por entonces nos acompañaba una cuadrilla de chicas de las Agustinas, así que seríamos muchos. Parecía imposible que cupiéramos, pero nadie quería dar ni un paso atrás. Chocolate, chicas, un chiringuito. Subimos a la oficina por tandas para no despertar las sospechas del portero. Una vez dentro, nos apalancamos por el suelo. Carazo coloca el tocadiscos en una mesa y saca sus 2 únicos LPs: Matrícula de Honor de los Tequila y Rock and Roll Animal de Lou Reed. Pinchamos a Lou y apagamos la luz. Entonces aparece la postura envuelta en el aluminio de las tabletas de chocolate. La curiosidad es enorme, así que el talego va pasando de mano en mano. Es como una barra de tiza de un color entre verde y marrón. Huele a especias y deja un rastro ligeramente aceitoso en los dedos. Alguien se pone a prepararlo. Destripa un cigarrillo rubio sobre la palma de su mano izquierda, sujeta la postura con la pinza de esa misma mano, calienta un extremo con un mechero, desmenuza el costo sobre el tabaco y lo revuelve concienzudamente. Luego coloca 2 papelillos de fumar que ha empalmado encima de la mezcla y, haciendo girar una mano sobre la otra, la vuelca sobre el papelillo. Distribuye la mezcla y coloca en un extremo una boquilla de cartón. Enrolla el papel, chupa la pega
calienta donde ha chupado con la llama y le hace una especie de boina en el extremo. Nos enseña orgulloso el canuto y se lo lleva a la boca. Prende el mechero, lo acerca a la punta, da una calada profunda, cuenta hasta 5 entre dientes, exhala una bocanada de humo blanco y tras un escalofrío que le encoge los hombros y le sacude la nuca, exclama: «Está de Buten». Reímos nerviosos, expectantes. Nos da entonces unas instrucciones iniciáticas. Se da una calada profunda, se guarda el humo y se pasa al que está a la izquierda y se echa el humo. Hay una cierta inquietud. No sé, como si fuéramos a saltar de un avión sin paracaídas. Pero aparte de unas toses sueltas, no parece pasar nada. La música de Riz y el humo blanco los van sumiendo en un silencio frágil. Nadie se mueve excepto para coger el canuto, llevárselo a los labios, fumar y luego pasarlo. Nadie habla. De vez en cuando alguien carraspea. Apenas nos vemos las caras, salvo en el momento de dar la calada. Vuelve a sonar la intro que precede al Sweet Jane. Estamos tan tirados que nadie le apetece levantarse a dar la vuelta al disco. Siento que algo crece en mi interior, algo que nunca he sentido y que no consigo dominar. Entonces me levanto y digo: papel y boli, que quiero escribir tonterías. Y la oficina estalla en una carcajada nuclear. Standing on the corner, a suitcase in my hand. I guess I'm a squeezer. Sweet Jane, oh, Sweet Jane, Sweet Jane. Dos de los lugares donde los enrollados de Logroño coincidíamos en aquellos años eran los matinales de cine que se programaban en los cines Diana y Saor y los conciertos que los grupos de la ciudad daban en colegios e institutos. La vasca del rock y los fans de los cantautores nos juntábamos en las matinales que Guillermo Gutiérrez empezó a programar durante las vacaciones de Navidad del curso 76-77 y que continuaron unos años más. En las butacas del Saor y del Diana tuvimos ocasión de hundirnos con el trágico concierto de los Rolling Stones en Altamont, gozar con la macrobanda de Harrison con ocasión del concierto para Bangladesh, flipar con el delirio de Pink Floyd en Pompeya o empaparnos con el chaparrón de Gusto. No sé muy bien por qué me reconforta pensar que en un tiempo tan convulso social y políticamente y en una época en la que la educación se confundía con los buenos modales, había centros como Magisterio, el Colegio Universitario, los institutos femenino y masculino e incluso colegios religiosos como Divino Maestro o Maristas que abrían sus salones de actos para que grupos como Casablanca, Ente, Mezcla, Ozono, Nachus, Keaton tocasen rock and roll a escasos metros de unas aulas donde se seguía impartiendo una asignatura llamada Formación para el Espíritu Nacional y en cuyas paredes se exponían el testamento del dictador: al llegar para mí la hora de rendir la vida ante el Altísimo, y las primeras palabras del heredero: en esta hora cargada de emoción y esperanza. Me ha salido igual. ¿Qué es esto? Bueno, ya. Alguno quedará en la ciudad que guarde en su memoria los disparos de la carga policial con la que se cerró el primer concierto de Luis Pastor en Magisterio. Me consta que uno hay quien recuerda a los Ozono versioneando Los inauguró un misterio de los Tilbury en el recién inaugurado Polideportivo de los Maristas, y a Hugo Escordo, bajista de Mezcla, gritar su último hit o algo así: no te quites los zapatos que te huelen los pies. Por mi parte, es imposible que olvide a Ente tocando con sus acústicas Wish You Were Here, o a Luis Barreiros y José Miguel Fernández cantar en el salón de actos del Instituto de la Glorieta Teach Your Children. Teach your children well, they're fat as hell, did slowly go by, oh feet, turn on your dreams, no one they best, no one you know by, don't you ever ask them why.
Los tiempos no cambian solos, los cambiamos nosotros. Hay en la iniciación al rock and roll una figura que no puedo obviar. Es una figura tutelar, un hermano mayor al que no has destronado y que por eso puede dedicarse a abrirte la mente en vez de abrirte la cabeza. En mi caso, esa persona se llamaba Francisco Ortiz de Urbina. Pachi era el amigo de mi hermano, así que venía a menudo por casa. Jugaba al parchís con mi madre y mi madre le sacaba lo mismo en febrero que en septiembre los mantecados que habían sobrado de la Navidad. Después de asesorarme con el equipo de alta fidelidad, comenzó a citarme en su casa, donde tenía una habitación abigarrada de LPs. Había algo sagrado en su forma de sentir la música. Manipulaba el disco con una pulcritud extrema. Lo sacaba de la funda interior, sujetándolo apenas por el canto y el agujero central, y lo colocaba suavemente en el plato. Luego limpiaba el vinilo con un cepillo de terciopelo. Soplaba una imaginaria mota de pelusa en la aguja y depositaba la aguja exacta y delicadamente sobre el primer surco. Hasta ese momento parecía un sacerdote durante la consagración, pero poco después, cuando la música inundaba la habitación, sufría ataques repentinos. Agitaba los dedos, sacudía la muñeca, hacía escalas de graves en el aire, redoblaba sobre su cabeza, señalaba los detalles, lo sostenía, lo subrayaba, educaba mi oído. Pachi me hizo oír a Cream, a The Outlaws, a Manassas, Three Dog Nights, The Who, y me fui estirpando lo poco que me quedaba del rock sinfónico. En su academia particular me regaló dos cosas. La segunda fue que me hizo comprender que en un tiempo en el que el caballo resoplaba por las esquinas, el veneno del rock and roll no tiene por qué arruinarte la vida. La primera fue un guitarrista, Jimi Hendrix. Intentaba vivir deprisa y descubría que la vida no tiene tecla de pausa. Cada lección era un camino sin retorno. Grababa, borraba, prestaba, maduraba. Procuraba escuchar sin descanso. Rebobinaba haciendo girar la cinta en un bolígrafo Bic. Ponía una y otra vez la misma canción hasta hacerle saltar los cachitos de hierro y cromo. Y de vez en cuando sacaba la guitarra y me ponía a rascar. Las horas entonces se detenían, porque solo la música es capaz de detener el tiempo. La vieja cárcel, la vía del tren, la fábrica de cerámica, el río Somero, la colina, el pinar, los viejos depósitos de agua. De nuevo con la maleta en la mano viajo hasta una de las primeras noches de septiembre del 78. Es tiempo de movilizaciones por la democracia, por la libertad de expresión, por el rock. Es 1978, repito, y recuerdo, España no tiene todavía una constitución democrática. La gente del Merlín ha organizado en el Parque de los Enamorados de Logroño el primer festival de rock al aire libre con grupos de la ciudad y ahí estamos. Junto a los antiguos depósitos de agua han montado un escenario y enfrente un mostrador. En mitad de la barra un bote espera que nos enrollemos con unos durillos. Es lo que llaman autogestión. Nos sentamos en el suelo, bebemos con calma y fumamos sin pausa. Todo el mundo parece estar conectado cuando sube entre el escenario. David y Cristóbal tocan las guitarras, Gaby el bajo, Mitchell la batería y el indio, que viste con el uniforme de la mili, la flauta. Toca canciones propias, temas instrumentales que nos hacen sentir ligeros.
Entonces empieza una tormenta y se va la electricidad. El pinar se queda en una tenue penumbra preotoñal y mucha gente se marcha. Nosotros y otros pocos enrollados nos quedamos. Ahora pienso que en ese momento, con ese gesto, estábamos sellando un pacto definitivo. Cuando vuelve la luz actúa Mezcla. También los conozco por sus nombres. El bajista es Hugo, el guitarrista Carmelo, el teclista Emilio, el flautista y violinista Carlos y el baterista Michel, que repite. Frente a la seriedad musical de Ente, Mezcla parece un grupo gamberro. Tras ellos salen al escenario Carmen, Jesús e Iñaki. El trío de canción Protesta es la gran atracción musical de la provincia. Interpretan de lunes a sábado y La Rioja existe. Canciones que hablan de reivindicación laboral y de búsqueda de identidad territorial, pero que a mí, sin patria ya y sin curro todavía, me dicen poco. Cierra el concierto Casablanca, banda mítica Casablanca, porque Ente y Mezcla son más o menos chicos de mi edad, gente que estudia o se busca la vida, pero Casablanca son un supergrupo formado por músicos de Zaragoza y Logroño. De allí abajo venía la base de la banda, Domingo en la batería, Alberto al bajo, Pablo con el saxo alto, y de Logroño son el Rupert, que toca el saxo tenor y la flauta, Chafa con un órgano Hammond y su altavoz Leslie, Tata Quintana y Lali, que cantan y sacuden la pandereta, y Quique Soriano, que toca una guitarra Framus con dos cuernitos, roja, de caja, con las Fs dibujadas. Quique Soriano, aroma de Eric Clapton. A esas horas de la noche, cuando toca Casablanca, nosotros volamos alto y los detalles se desparraman. Seguramente ese desparrame es lo que me hace rememorar el concierto de aquella noche de verano con una alegría sin forma, próxima a una felicidad natural. ¿Sería el humo de entonces o la ausencia de melancolía de ahora? O tal vez la música, que se hacía cuerpo y cercanía. Gracias a Casablanca, algunas canciones no han dejado de sonar en mi cabeza desde entonces. Por ejemplo, una canción de amor como Popotitos, de los Teen Tops, o un himno de autoafirmación como Soy así, de Los Salvajes. Con patillas largas, estrecho pantalón, un jersey a rayas, aunque llame la atención. Soy así, soy así. El rock nos hacía ser, como individuos y como grupo. Bien es verdad que los chicos de ayer, los chicos y las chicas de entonces, éramos invisibles. No éramos todavía jóvenes. Jóvenes fuimos unos años después, en los 80, y por lo tanto no contábamos para la política ni para el poder. Bueno, para la Pasma sí, gracias a la ley de peligrosidad social. Solo el rock nos acogía con sus canciones. Acompañado por el latido de un piano, Graham Nash me exhortaba a cambiar el mundo, un mundo que moría, y construir un mundo mejor. Stephen Stills, entre un telón de guitarras acústicas trepidantes, me aconsejaba que si no podía estar con quien amaba, que amaba a quien estuviera conmigo. Las guitarras de Clapton y de Duane lloraban por el desgarro de un amor, el de Laila, y por todos los amores que fueron y serán, porque como maullaba Neil Young, solo el amor puede romperte el corazón. Y Greg Allman, con su voz de terciopelo gastado, me hacía sentir que el amor estaba en el aire, y en el aire, planeando sobre guitarras salvajes, Ronnie Van Zant me invitaba a que me sintiera como un pájaro libre. If I leave here tomorrow, will you still remember me? For I must be traveling on now, through places I won't see. El rock and roll fue importante para la definición de una personalidad individual y otra colectiva. Escondía una llamada tribal, un latido que nos unía, algo que nos diferenciaba y que nos igualaba, algo que nos singularizaba a todos y a cada uno como miembros de un mismo rebaño, algo que nos alejaba de los seres grises que pululaban en el Logroño gris de aquellos años, los 70, años llenos de luces, sombras y crisis con porra.
El rock nos imprimía carácter. Era algo visceral, algo espiritual, algo profundo que se manifestaba en las formas: el pelo largo, las pisamierdas color arena, los anoraks coreanos, los chalecos del abuelo, las camisas sin cuello, las chaquetas de cremallera, los tejanos con remiendos. Unas ropas que llevábamos con actitud, porque sabíamos que por sí solas no valían nada. Las manos en los bolsillos, la melena delante de los ojos achinados y brillantes, una firme mueca de asco o una tonta sonrisa de placer y una canción en los labios. Actitud. Eso era importante entonces. La sociedad seguía enfrascada en su pelea política. Todo nos parecía mentira, todo menos la música. El rock nos daba identidad. No éramos pijos, no éramos macarras, no éramos catecúmenos, no éramos maoístas. Pillábamos medio talego, nos juntábamos en una casa sin viejos o nos bajábamos a la orilla del río con una guitarra y unas botellas de mistela, o nos sentábamos en las escalerías de Correos o en un rincón de la travesía de Albornoz, pero no para ver pasar a la gente, sino para que la gente viera que pasábamos de ella. Pasotas llamaban a quienes se resistían a dejarse llevar por la corriente, a quienes se apalancaban en los márgenes. Podría ser esa la palabra, sí. Pasábamos de la ciudad, de la sociedad, de todos. Y no nos preocupaba ser modernos, solo queríamos apartarnos y encontrarnos. Sabíamos que podíamos confiar en nuestra música, porque la música no miente. El pasado era ayer y el futuro también. La vida era más dura, pero vivir era más fácil. El presente era el rock y los colegas, y el rock and roll no podía morir. Amigas, la guitarra eléctrica es el único invento que ha merecido la pena. Gracias. Salud. ¿Cómo hacemos? ¿Del tirón o qué? Vale, ¿eh?